Hola, tengo esta blusa para tejerla paso a paso. Es con 8 cuadros en la parte de arriba y les doy las indicaciones para tejerlo según la medida que vaya a necesitar, así es de que se puede hacer en cualquier talla. Aquí tenemos la parte de la orilla de la manga y la blusa de abajo. Aquí tenemos la unión de los cuadros, hace una forma muy bonita las líneas que se unen. Aquí está la blusa, está preciosa. Aquí tenemos la espalda. También esta es talla mediana y se tejió con 140 gramos. Este es el hilo que voy a usar para tejer la blusa. Aquí tenemos la marca. Es 100% algodón. Aquí tenemos el nombre que está en esta parte de aquí. Son 100 gramos, que son 3.52 onzas. Este hilo se compra en México. Este hilo es muy suave. Voy a tejerlo con el gancho número 3, que son 2.10 milímetros. Aquí tengo la tabla equivalente del número del gancho y los milímetros, pero en gancho de acero. Aquí tenemos el número y aquí los milímetros de cada número. Esta numeración solamente viene en los ganchos de acero. Del 00 es el más grueso y así se va disminuyendo en milímetros, pero va aumentando el número del gancho. En el gancho de acero va a aparecer este número, pero aquí tenemos la tabla de los milímetros de cada uno. Esta numeración no es lo mismo que los ganchos de plástico o de aluminio. Este primer cuadro que vamos a tejer tiene 10 vueltas. Es para una blusa grande. El cuadro se puede hacer de 6, 7, 8 o 9 vueltas según la medida o el hilo que vaya a utilizar. Después de unir los cuadros, todas las instrucciones se tejen igual en cualquier medida. Y al finalizar el primer cuadro, les muestro este cuadro que está tejido con 9 vueltas para la blusa de talla mediana que estoy tejiendo en este video. Empiezo el cuadro colocando la punta del hilo en esta forma. Arriba de la punta el hilo que vamos a continuar tejiendo. Tomo el lazo, ajusto un poco la punta, cinco cadenas, siete puntos altos con 2 cadenas de separación, dos cadenas, tengo 2 cadenas y tejo el último, 2 cadenas, ajusto con la punta, estiro y ahí cerramos el centro, y en la tercera cadena deslizo y tenemos un total de 8 puntos altos con 2 cadenas de separación. Es la primera vuelta. Cada vuelta la vamos a empezar en esta forma. Deslizamos en el primer punto de cadena y tejo 5 cadenas en el mismo espacio, un punto alto. Así vamos a empezar cada vuelta. 4 cadenas, en el siguiente espacio de cadena, medio punto, 4 cadenas y tejemos este mismo espacio
los 2 puntos altos con 2 cadenas, en el mismo espacio un punto alto, y repetimos después de cada grupo de 2, 4 cadenas, medio punto y 4 cadenas. En cada espacio vamos a estar tejiendo. Aquí tengo el último grupo de 2, las 4 cadenas, 4 cadenas para terminar, y deslizo en la tercera cadena, y ahí está la segunda vuelta. Tenemos las 4 esquinas del cuadro. Los 2 puntos altos están formando cada esquina. Vamos a continuar con la vuelta 3 en la misma forma que empezamos la vuelta 2. Deslizo en el primer espacio de cadena y tejemos. En cada espacio vamos a estar tejiendo los 2 puntos altos con 2 espacios de cadena en cada esquina solamente. Vamos a tejer este espacio, 4 cadenas, 4 cadenas, medio punto. Aquí teníamos 2 y aquí vamos a tener 3 espacios de 4 cadenas, 4, y el grupo de 2, aquí tenemos un lado del cuadro de esquina a esquina. Ahí está. Vamos a continuar tejiendo las 3 esquinas que faltan, o los 3 lados de la vuelta 3. Ok, vamos a cerrar la vuelta 3. Aquí tengo 2 lazos de 4 cadenas, el último. Así vamos a estar cerrando cada vuelta. En la tercera cadena deslizamos y empezamos la vuelta 4 igual, deslizando un punto, las 5 cadenas, el punto alto, 4 cadenas, medio punto. Va a ir aumentando un lazo de cadena en cada vuelta. Aquí teníamos 2, 3 y aquí vamos a tener 4 lazos. 4 lazos de 4 cadenas. Aquí lo pongo el medio punto y el siguiente 4 cadenas y los 2 puntos altos separado de 2 cadenas, y ahí vamos a terminar la vuelta 4. Aquí tenemos un lado, terminé la vuelta 4 y empecé la 5, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lacitos de 4 cadenas y los 2 grupos con 2 espacios de cadena en cada esquina, y así terminamos la vuelta 5 y empezamos la 6. Terminé la vuelta 5 y empiezo la vuelta 6 con 2, 3, 4, 5, 6 lacitos de 4 cadenas. Terminamos la vuelta 6 y tejemos las siguientes vueltas igual como estas que estamos tejiendo hasta la vuelta 9, que vamos a tener 9 lazos de 4 cadenas. Aquí tengo las 9 vueltas con 9 lacitos de 4 cadenas. Aquí ya la cerré. Vamos a empezar la última vuelta, la 10. Deslizo el primer espacio de cadena igual con 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas,
en el mismo espacio 2 puntos altos y continuamos con 4 cadenas y medio punto en cada lazo para tener 10 lazos de 4 cadenas. Aquí tengo el primer lado de la vuelta 10 con los 10 lazos de 4 cadenas. Aquí tengo terminada la vuelta 10 con 10 lacitos de 4 cadenas. El primer cuadro se teje así completo hasta la vuelta 10. Vamos a tejer 8 cuadros en total. Los siguientes cuadros vamos a tejerlos de uno en uno para irlos uniendo. El siguiente lo vamos a tejer hasta la vuelta 9 para unirlo a este que ya tenemos aquí. Aquí vamos a cortar el hilo. El cuadro que tengo aquí lo voy a tejer con 9 vueltas. Llego hasta la vuelta 8 y la vuelta 9 la voy a empezar como la vuelta 10 con los 4 puntos altos en cada esquina y los mismos espacios de 4 cadenas. Si usted tiene un hilo más grueso, puede llegar hasta la vuelta 7 o hasta la vuelta 8 según el tamaño de la blusa que vaya a tejer también. Van a ser 3 cuadros al frente y 3 cuadros en la espalda y uno en cada hombro. Así es de que no hay problema para que usted teja la blusa a su medida. Aquí le voy a terminar la vuelta 9 y ya vamos a tener una talla menos. Ok, ahí está el cuadro terminado con 9 vueltas para que tenga idea cómo hacer la blusa más pequeña o más grande. Aquí ya tengo el segundo cuadro. Aquí empecé la vuelta 10 y tejí 2 lados. Aquí tenemos las esquinas de 4 puntos altos cada esquina y estoy en la tercera esquina porque aquí se empezó. Aquí vamos a empezar a unirlo con el siguiente cuadro que esté al lado derecho, el cuadro que vamos a unir sin cadena de separación. Después de los 2 puntos altos voy a deslizar en cualquiera de las 2 cadenas en la esquina, deslizo y ahí tengo una cadena. Tejo la siguiente cadena y tenemos las 2 cadenas de separación para continuar y tejer los 2 puntos altos de la tercera esquina. Aquí tejemos una cadena y en cada lazo de cadena vamos a estar deslizando por debajo de la cadena el punto y ahí tenemos 2 cadenas. Tejemos las siguientes 2 cadenas y tenemos los 4 espacios de cadena y medio punto. Una cadena sin pasar ningún lacito. Deslizo, 2 cadenas, medio punto, una cadena, el siguiente lazo. Así vamos a continuar hasta llegar a la siguiente esquina. Ok, aquí llegué a los 2 puntos altos. Aquí uní las últimas 2 cadenas sin cadena de separación en el espacio de la cadena. Deslizo una cadena y termino el grupo de 4 de la última esquina. Y ahí ya tenemos la unión, que no tiene marca de cómo se unió. Quedó muy bonito el tejido que tenemos aquí para unirlo. Vamos a terminarlo en forma regular hasta llegar al grupo de 4. Ok, aquí ya terminé en la primera esquina, deslicé en la tercera cadena
y corto el hilo y ahí tenemos 2 cuadros unidos. Aquí tengo 7 cuadros unidos. Aquí va a ser el cuello. Estos pueden ser para la espalda o para el lado del frente, es igual. Aquí solamente voy a tejer el que va unido en este lado y en este lado para cerrar el cuello. Como hay que unir en estos dos lados, este último, voy a empezar la vuelta en esta esquina porque tenemos que unir desde esta esquina hasta aquí, hasta esta esquina. Tejemos este lado y unimos este lado y terminamos la vuelta aquí en los 4 grupos donde empezamos la vuelta. Aquí tengo los 2 puntos altos y vamos a unir las esquinas de la misma forma tomando una cadena. Deslizo el punto, una cadena, los 2 puntos altos en el mismo espacio, una cadena. Así vamos a seguir hasta la siguiente esquina, uniendo los lacitos de 4 cadenas, así como unimos el primer cuadro, es una cadena. Dos cadenas, medio punto, una cadena, en el siguiente lazo. Aquí voy a continuar. Llegué a la segunda esquina, aquí empecé la vuelta en esta primera esquina que unimos. Aquí tengo el último lazo, los 2 puntos altos, deslizo donde unimos las 2 esquinas. Aquí tenemos 2 esquinas. Aquí tenemos 3 esquinas con esta que estamos tejiendo. Termino el grupo con los 2 puntos altos, las 4 cadenas, y así vamos a continuar el segundo lado del cuadro. Aquí tenemos las 3 esquinas de los 3 cuadros. Vamos a llegar a esta. Aquí estoy en la tercera esquina. Este es el cuello que tenemos aquí en este espacio. Voy a retirarlo un poco. Aquí tenemos el cuello. Aquí vamos a unir este lado en este último espacio. Tengo los 2 puntos altos sin cadena. Voy a tomar igual donde se unieron los 2 espacios de esquina que tenemos. Deslizo una cadena, 2 puntos altos y vamos a terminar este lado uniéndolo igual que los lados anteriores. Una cadena en el primer lazo, deslizo 2 cadenas, medio punto en el primer lazo, una cadena, 2 cadenas. Vamos a terminar hasta la próxima esquina. Aquí estoy en la última esquina, tengo los 2 puntos altos, deslizo en el espacio de cadena de la esquina del cuadro que tenemos aquí, una cadena, y voy a terminar este último lado en forma regular, tejiendo los espacios de 4 cadenas con el medio punto en cada lazo para llegar a este último grupo de 4 puntos altos que deslizamos en la tercera cadena y cortamos el hilo, y ahí vamos a tener los 8 cuadros unidos. Vamos a empezar a separar las mangas. Cualquier lado es igual, son 3 cuadros en los 4 lados. Aquí voy a anudar el hilo
en el espacio de 2 cadenas. Aquí está anudado. Esta es la manga. Aquí coloco el gancho donde mismo anudé el hilo y las 2 cadenas de la siguiente esquina. En el espacio de 2 cadenas igual voy a tomar el punto para unir las 2 esquinas y tejo una cadena y un medio punto, 5 cadenas, medio punto en cada lazo, 5 cadenas y medio punto en cada lazo. Vamos a tejer hasta llegar a la esquina de este cuadro con 5 cadenas en cada lazo. Aquí empezamos la primera vuelta debajo de la manga. Aquí está, aquí anudamos el hilo. Estoy en la siguiente esquina, en el último lacito, 5 cadenas. En la unión de los 2 grupos vamos a tejer un medio punto, cinco cadenas y medio punto en el siguiente lazo. Así vamos a tejer en cada unión de cada cuadro y en cada lazo medio punto hasta llegar a la siguiente bocamanga. Aquí llegué a la esquina de la manga. Tengo las 4 cadenas en el espacio de 2 cadenas y en el espacio de 2 cadenas de cada grupo voy a tomar el lazo y tejo el medio punto y continúo con las 4 cadenas, que son 5 más bien, y medio punto, y así vamos a continuar para terminar la primera vuelta de la blusa. Terminé la primera vuelta, deslizo en el primer medio punto y deslizo 3 espacios de cadena para empezar la vuelta 2. Es una cadena y medio punto para empezar el primer lazo de 5 cadenas. Vamos a repetir la primera vuelta aquí en la vuelta 2. Los lazos de 5 cadenas con medio punto en cada lazo. Termino la segunda vuelta con 2 cadenas, en un punto alto en el espacio de medio punto, y ahí está la vuelta 2. Empezamos la vuelta 3 con 4 puntos altos. Este no lo vamos a contar porque es la forma de lacito que debemos de tener. En este mismo espacio voy a tejer los 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4, medio punto y los 5 espacios de cadena. Vamos a tejer 4 más con 5 cadenas. Aquí tengo los 5 espacios de cadena y volvemos a tejer el grupo de 4 en el medio punto, tengo 2, 3 y 4 y medio punto en el lazo de cadena, y así vamos a continuar tejiendo 5 lazos de 5 cadenas y el grupo de 4 en la vuelta 3. Termino la vuelta 3, aquí tengo el grupo de 4, los 4 lazos de 5 cadenas, tejo el último
5 cadenas y deslizo en el primer espacio que tenemos y ahí está terminada la vuelta 3. Empezamos la vuelta 4, voy a deslizar 2 espacios, una cadena y medio punto y vamos a tejer la vuelta con los mismos espacios de 5 cadenas y medio punto. En esta vuelta no vamos a tejer punto alto, solamente los lacitos de 5 cadenas con el medio punto. Para tejer arriba de los 4 puntos altos las 5 cadenas y en medio de cada 2 puntos altos por debajo tomo el medio punto y ahí está el espacio y vamos a continuar toda la vuelta tejiendo en la misma forma los lacitos de 5 cadenas. Voy a terminar la vuelta 4, tengo 2 cadenas para el último lazo de cadena. En el medio punto voy a tejer el medio punto y ahí terminamos la vuelta 4. Empezamos la vuelta 5. Voy a tejer una cadena y medio punto, 5 cadenas, tejemos 2 más, 5 cadenas, medio punto, vamos a tener 3 lazos de 5 cadenas. En este espacio tejemos los 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Medio punto en el siguiente lazo y vamos a repetir la vuelta 3 con los 4 puntos altos, las 5 cadenas que son 5 lazos de 5 cadenas. Aquí tenemos 2 y arriba del grupo de 4 que es la vuelta anterior tejemos el medio punto. Aquí empezamos la vuelta y vamos a terminar aquí con 2 lazos de 5 cadenas. Voy a continuar. Tengo 3, 4, 5. Falta 1. Aquí tengo los 5 lazos. 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos el grupo de 4 puntos altos. Medio punto y ahí está la vuelta 5. Tenemos el grupo de 4 y los 2 grupos en cada lado. A la mitad está el grupo que tejimos en la vuelta 3. Así vamos a continuar tejiendo la vuelta 5. Voy a cerrar la vuelta 5. Tengo el grupo de 4, las 5 cadenas, 2 cadenas y el punto alto en el medio punto donde empezamos la vuelta 5 y ahí tenemos el último lazo y empezamos la vuelta 6. Repitiendo desde la vuelta 2 hasta la vuelta 5. En la vuelta 2 solamente tejemos los lazos de 5 cadenas. Esta vuelta, como la 2, no lleva puntos altos. Repetimos de la 2 a la 5, que es de las 6 a la 9. Ahí tengo la vuelta 9 terminada.
Esta es la vuelta 2 donde tenemos el grupo de 4. Esta es la 5, la 7 y la 9. Están dos, esta que es la 2 y esta que es la 7. Y esta es la 5 y esta es la 9. Quedan intercaladas, esta más abajo y estas dos más arriba. Ahí están, estas más abajo. Si acaso no sabe cómo ir empezando la vuelta o cómo terminarla, aquí en la primera vuelta tejimos un punto alto para cerrar la vuelta. Deslizamos 3 espacios para empezar la vuelta, no me quiero equivocar, la vuelta 3. Y terminamos la vuelta 3 en este espacio del punto alto y deslicé. Y empezamos la 4. Y la 4 la terminamos con un punto alto. En este espacio aquí está el punto alto. Aquí también tenemos un punto alto. Esta es la 3, 4. En la 5 tenemos un punto alto. Aquí se termina el punto alto. Aquí se cierra la vuelta. Y aquí empiezo la vuelta 6 con las 5 cadenas y 5 cadenas. Y cierro en este mismo espacio la vuelta 6 y después deslizo para empezar la vuelta 7. Y la vuelta 7 la termino igual que la vuelta que tenemos aquí en el punto alto y deslizo y empiezo la vuelta 8 y termino la vuelta 8 con un punto alto aquí en este espacio. Y la vuelta 9 también igual con un punto alto en este espacio. Vamos a tejer 2 vueltas, la 10 y la 11, solamente con los lazos de 5 cadenas sin puntos altos. Vamos a tejer estas 2 vueltas 10 y 11. Terminé la vuelta 11 con un punto alto después de las 2 cadenas y empiezo la vuelta 12 con 7 puntos altos en el lazo de 5 cadenas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena y de nuevo los 7 puntos altos. Tengo 3, 5, 6 y 7. Medio punto y repetimos 5 cadenas, medio punto y de nuevo los 7 puntos altos. Así vamos a tejer la vuelta 12. Debe de quedar en la misma dirección de los grupos de 4 puntos altos. Voy a cerrar la vuelta 12. Tengo los 7 puntos altos, el medio punto, 5 cadenas y deslizo en el punto alto donde cerramos la vuelta anterior y empiezo la vuelta 13, deslizo en el primer punto alto de los 7, que es este, y empiezo el primer punto alto con 3 cadenas para el primer punto alto y una de separación, y así se van a tejer cada punto alto con una cadena de separación. Aquí tengo 3, 4, una cadena, 5, una cadena, 6 y una cadena y 7. Medio punto en el espacio de 5 cadenas y continuamos con los mismos 7 puntos altos con una cadena de separación para terminar la vuelta 13. Voy a cerrar la vuelta 13. Aquí tengo los últimos 7 puntos altos separados con una cadena. Aquí tejí medio punto y deslizo en la tercera cadena
y empezamos la vuelta 14. Deslizo en un punto de cadena y deslizo al siguiente punto alto. Aquí empezamos la vuelta. 3 cadenas para el primer punto alto, 5 cadenas, y pasamos un punto alto y en el siguiente medio punto. 5 cadenas, pasamos un punto alto y en el siguiente un punto alto, 5 cadenas, y vamos a continuar en el siguiente abanico. En el segundo punto alto de los 7, un punto alto, 5 cadenas. Aquí estamos repitiendo. Pasamos un punto alto, medio punto, 5 cadenas. Pasamos un punto alto y en el siguiente un punto alto. 5 cadenas. Y en el segundo punto alto de los 7, un punto alto. Así vamos a continuar en la vuelta 14. Aquí cierro la vuelta 14, tengo las 5 cadenas. En la tercera cadena deslizo y empiezo la vuelta 15, 16 y 17. La vamos a continuar repitiendo la vuelta 12, 13 y 14. La 15, 16 y 17. Aquí empezamos con 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3, y tejemos los 7 puntos altos igual que la vuelta 12. Vamos a tejer esas 3 vueltas. Voy a cerrar la vuelta 17, tengo el punto alto, tejo 2 cadenas, un punto alto en la tercera cadena y empezamos la vuelta 18, tejo una cadena, medio punto, y esta vuelta vamos a tejer 5 cadenas en cada espacio con medio punto en cada lazo. Es la vuelta 18. Aquí estoy en la vuelta 18, la voy a cerrar con 2 cadenas en el medio punto, tejo el punto alto y empiezo la vuelta 19. Vamos a tejer de la 19 a la 23, repitiendo de la 12 a la 16. Son 5 vueltas que se van a repetir: 12, 13, 14, 15 y 16 para tejer la 19, 20, 21, 22 y 23. Aquí empezamos el abanico de 7 puntos altos, que estas son las vueltas que se van a repetir: 12, 13, 14, 15, 16. Ok, aquí terminé la vuelta 23. Aquí tenemos las 2 líneas de abanicos. Esta segunda línea está al lado izquierdo de este abanico y la última línea está al lado derecho del abanico. Esto es lo único diferente. Aquí está arriba al lado izquierdo y acá al lado derecho. Son los mismos puntos, solamente que acomodar los abanicos al lado contrario en la última línea. Ahí lo tenemos. Vamos a tejer la vuelta 24, que es la última. Si usted quiere la blusa más larga, puede continuar tejiendo estas 2 vueltas. Va a repetir estas 2 líneas para continuar
las líneas que quiera, pero necesita tener de 2 en 2. Hasta aquí voy a tejer la vuelta 23 y voy a continuar con la vuelta 24. Aquí deslicé en el tercer punto de cadena. Por debajo de la cadena deslizo y tejo medio punto para empezar la vuelta con 3 cadenas y medio punto en cada espacio de cadena. 3 cadenas y medio punto, medio punto, y debemos de tener en cada abanico 5 lacitos de 3 cadenas y uno en medio de cada abanico. Y así terminamos la vuelta y deslizamos en el primer medio punto que tejimos, cortamos el hilo y vamos a continuar tejiendo las mangas. Para empezar la manga, cualquiera de los dos lados, según el lado que vayamos a tejer de la manga. Aquí tenemos la parte de abajo de la blusa. Estos son los 4 puntos altos y los 4 puntos altos de cada lado, donde unimos la parte de abajo y dejamos la manga. Aquí anudo el hilo en el espacio de 4 cadenas y empiezo a tejer los lacitos de 4 cadenas. Toda la manga la vamos a tejer de 4 cadenas los lazos. Una cadena y medio punto y 4 cadenas en cada lazo, medio punto. Aquí llegué a la unión del primer cuadro, tengo las 4 cadenas, paso los 2 grupos y medio punto. Esto no va a estar muy visible porque como el cuadro cae abajo del hombro, así es de que queda parte de la manga. Si usted necesita una manga más amplia, usted puede tomar este espacio con medio punto y otros 4 puntos de cadena y el medio punto aquí. En vez de tener un lacito va a tener 2. Como mi blusa es mediana, no puedo hacer la manga ancha. Tengo que ir reduciendo en esos espacios. Así vamos a tejer toda la vuelta, pasando los 2 grupos en este espacio y en este espacio el medio punto con 4 cadenas. Termino la primera vuelta, tengo 4 cadenas. Aquí tenemos el último lazo para cerrar la vuelta. Aquí anudamos el hilo en este espacio. Aquí tenemos el medio punto, solamente pasamos el gancho en esta forma, tomamos el medio punto y deslizamos. Así unimos estos 2 puntos, los 2 grupos. Vamos a hacer solamente un punto deslizado. Y sin perder esta misma línea que es debajo de la manga, vamos a continuar la manga cerrando y empezando la vuelta en este mismo nivel de la línea. Aquí voy a deslizar 2 puntos, 1 y 2, una cadena y medio punto. En esta blusa con estos puntos yo tengo 26 lazos de 4 cadenas desde la primera vuelta. Vamos a continuar con los mismos puntos. Tengo 4 cadenas y medio punto en cada lazo. Terminamos la vuelta 2. Cierro la segunda vuelta. Tejo 2 cadenas. Aquí es donde deslizamos los 2 puntos para empezar la segunda vuelta. En este medio punto tejo un punto alto. En esta forma vamos a llevar la misma línea donde cerramos y abrimos cada vuelta. Una cadena, medio punto en el mismo espacio. Así como terminamos la primera vuelta, así vamos a terminar la siguiente. Así es de que vamos a repetir la vuelta 1 y la vuelta 2 en la misma forma que terminamos y empezamos cada vuelta. Este con un punto deslizado y este el segundo espacio, o más bien la segunda vuelta con un punto alto. Y así nos vamos sin perder la línea. Necesitamos hacerlo así porque vamos a disminuir para que tenga en la misma línea la disminución debajo de la manga. Ok, aquí estoy en la vuelta 3.
Vamos a tejer hasta la vuelta 16. La vuelta anterior, esta, es la vuelta 16 y estoy tejiendo la vuelta 17. En esta vuelta vamos a disminuir el primer punto porque tenemos 26 lazos de 4 cadenas y vamos a disminuir 6 puntos cada 5 vueltas. Esta vuelta 17 la voy a contar como la primera vuelta de las 5 vueltas para disminuir el siguiente punto. Aquí tenemos la unión de cada vuelta. Le vuelvo a mostrar de nuevo por si acaso tiene problemas en eso. En esta parte tengo los 2 puntos deslizados, en este el punto alto, 2 puntos deslizados, un punto alto, 2 puntos deslizados. Así se va a ir intercalando en cada vuelta y vamos a continuar igual. Aunque hagamos la disminución, va a ser igual, solamente que lo vamos a hacer. Aquí cerramos la vuelta y vamos a disminuir 2 puntos antes de cerrar la vuelta. Vamos a disminuir, tomo el lazo que corresponde al siguiente, el segundo, los dos juntos, hago un medio punto y ahí está una disminución. Y esta, como ya les mencioné, es la primera vuelta de las 5. 4. Aquí tengo un punto alto, por esa razón voy a colocar las 4 cadenas y empiezo la vuelta 17. Como aquí ya tengo un punto alto, voy a conseguir con los 2 puntos deslizados. Y aquí ya tengo la primera vuelta y tejo 4 vueltas más para hacer la siguiente disminución. Aquí cerré la vuelta 21. Esta es la vuelta 16. Hicimos la disminución, es la primera. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Vamos a hacer la siguiente disminución. A mí me gusta hacerla. Esta la hice antes de cerrar el punto. La siguiente la voy a hacer después de empezar la vuelta. Esta la hice antes de cerrar la vuelta, para que no queden todos en una sola línea. Aquí tengo ya las 5 vueltas. Este es un punto alto, así de que corresponde tejer 2 puntos deslizados. Las 4 cadenas, en la siguiente disminución, los 2 lazos y tejo el medio punto y ahí está la segunda disminución. Vamos a disminuir 4 más. Cada 5 vueltas hacemos una disminución. Esta que ya empecé aquí es la vuelta 22. Voy a contar como la primera vuelta de las 5 que necesito para hacer la siguiente disminución. Debemos de tener 20 lacitos de 4 cadenas al final de las 4 disminuciones que nos faltan. Aquí estoy en la vuelta 42. Al inicio de la vuelta 42 hice la última disminución de la vuelta 41 y tenemos 20 lacitos de 4 cadenas. Tengo 2 cadenas para cerrar la vuelta 42 y vamos a tejer 14 vueltas con los mismos puntos, los 20 lazos de 4 cadenas. La vuelta 55 ahí ya la terminé. Voy a empezar la 56 y la 57. Vamos a aumentar 2 puntos de lacitos en cada vuelta para tener 4 lazos, porque necesitamos 24 para terminar la orilla de la manga. Aquí tejo las 4 cadenas, el medio punto y 4 cadenas y medio punto en el medio punto. Aquí tenemos un aumento. Y vamos a seguir igual en forma regular y en esta parte de aquí a la mitad de la vuelta vamos a aumentar otro punto, así como aumentamos este, vamos a aumentar en esta parte de aquí. Aquí está la 56 terminada. Aumenté en este espacio de la mitad. Vamos a tejer la 57 aumentando en esta parte de aquí
de la mitad y la mitad. Aquí empezamos la vuelta y aumentamos en estos dos espacios para tener los 4 lacitos que se necesitan. Aquí terminé la vuelta 57 con 2 aumentos. Aquí tengo un aumento y aquí tenemos el otro aumento. Tenemos 24 lazos de 4 cadenas. Empezamos la vuelta. Voy a numerar esta vuelta como la primera vuelta. La vamos a tejer como la parte de la blusa, la parte de abajo de la blusa, que son estos abanicos. Vamos a empezar a repetir desde esta vuelta, que es la vuelta 12, hasta la vuelta 24, que son los piquitos de 3 cadenas. Aquí lo empezamos. Los 7 puntos altos los voy a tejer en esta forma 2 y 2, porque como tejimos los lazos de 4 cadenas, tengo 4, 5, 6 y 7, medio punto, y el lacito y todos los lacitos que vamos a tejer de la 12 a la 24 van a ser de 4 cadenas. 4 cadenas. Todos los lazos van a ser de 4 cadenas. Y continuamos con los 7 puntos altos. Y así tejemos hasta la vuelta 24. Esta es la 12 de repetición, de la 12 a la 24, como la orilla de la blusa de abajo. Aquí terminé la manga. Aquí tenemos la orilla, las 4 líneas de abanico, igual que la parte de abajo de la blusa. Ahí ya corté el hilo y hay que perder las puntas y tejemos la siguiente manga igual como tejimos esta. En el cuello tejí una vuelta solamente de medio punto, con 4 medios puntos en cada lazo solamente. Y aquí en la esquina tengo 2, 3, 4, 5, 6 puntos en cada esquina. Usted lo va a tejer según si quiere que reduzca el cuello o que quede así como está. Yo así lo dejé amplio porque no está muy grande. Así es de que según el hilo que tenga también, usted puede tejer esta orilla. Y está terminado en total la blusa. Ahí tenemos la manga y la parte de abajo. Y aquí está la blusa completa. Es fácil para tejerla con todas estas instrucciones que les doy. Espero que la teja, o si ya lo hizo, disfrútela, su tejido, porque es su tiempo y su trabajo. Espero verlos pronto. No se les olvide suscribirse y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.